Vamos a revisar lo último que vimos ayer, que fue el concepto y la definición de la integral definida. Habíamos estado trabajando con el problema del cálculo del área. Habíamos visto también que cuando queríamos calcular el área entre una curva, el eje X, y en un intervalo cerrado AB, podíamos particionar ese intervalo y crear rectángulos con los cuales podíamos calcular el área de ese rectángulo y luego el área de todos los rectángulos que teníamos entre A y B. Y habíamos definido también para ello que a esas sumas de rectángulos que se aproximaban al área, las denominábamos sumas de Riemann. Y que lo que más nos interesaba a nosotros era que esa cantidad de intervalos o de rectángulos, de subintervalos o de rectángulos tendiera a infinito, que era lo mismo que decir que la amplitud del intervalo o la norma de esa partición tendiera a cero. Que habíamos aclarado también, lo había dicho Tochi, que tender a cero no era lo mismo decir que es igual a cero, porque si no, no podíamos calcular el área de nuestro rectángulo como base por altura. Y decíamos también que si ese límite existe, el límite de la suma de Riemann existe, acuérdense que el límite tenía que ver con, como indicamos en esta gráfica, tomábamos un intervalo general, un punto interior de ese subintervalo general, hallamos el valor de la función en ese punto interior del intervalo. No necesariamente este punto tiene que ser el centro del intervalo, simplemente que sea interior, porque después nosotros al hacer tender el ancho de este intervalo a cero, la verdad que no nos interesa dónde nos quede el punto del intervalo, el punto interior, siempre y cuando nos quede dentro de ese intervalo. Entonces fíjense que si nosotros tenemos como delta x sub k, la amplitud del intervalo, lo voy a marcar por aquí arriba para que ustedes lo vayan viendo. Delta es x sub k como amplitud del intervalo, f de c sub k como altura del intervalo. Entonces, con esta expresión que está dentro de la sumatoria, estamos calculando el área del rectángulo pintado de amarillo. Si después consideramos las áreas de todos los otros rectángulos que aparecen en nuestra partición entre A y B, vamos a estar obteniendo una aproximación de esta área, que viene dada a través de la suma de Riemann. Pero si a esa suma de Riemann le calculamos el límite cuando la norma, tamaño, amplitud de los subintervalos o amplitud de la partición tiende a cero, es decir, que el ancho de la base se hace cada vez más chiquitito, o sea que tenemos un rectángulo casi a continuación del otro que se transformaría casi en una línea recta, ahí podemos decir que si este límite existe, es lo que nosotros llamamos integral definida entre A y B de f de x diferencial x. Y ese límite, cuando existe, es igual al área que está encerrada bajo la curva, o el área determinada por la curva, igual f de x, el eje de las x y las rectas verticales que pasan por los extremos del intervalo x igual a, x igual b. O sea, toda el área que nosotros tenemos pintada acá de color rosado. Habíamos visto también, Ezequiel dice que la norma de la partición tiende a cero, lo mismo que delta xk tiende a cero. Sí, efectivamente, Ezequiel, porque acordate que como norma de partición decíamos los anchos o amplitudes de cada subintervalo, que en general lo llamamos delta x sub k. Por eso decimos que la base de nuestro intervalo, de nuestro rectángulo, digamos, tiende a cero. Sí, perfecta la aclaración. Habíamos definido también qué es lo que aparece cuando hablamos de integral, que es todo esto que tenemos aquí como definición. Y yo les había hecho ayer el ejercicio, que lo vuelvo a repetir acá, de que si nosotros suprimimos por un ratito, no los dejamos ver esto que se llaman límites de integración, lo que tenemos es ni más ni menos que una integral indefinida. O sea, esto lo conocemos porque lo estuvimos viendo antes y sabemos que para que esta integral exista tiene que cumplirse alguna condición. ¿Cuál es la condición que tiene que cumplirse para que una función tenga una integral definida, o sea, tenga una primitiva, tenga una antiderivada? ¿Qué condición debe cumplir la función f minúscula de x?
A ver si se acuerdan de esto, que lo estuvimos viendo hace unos días atrás. Es sencilla la pregunta, ¿eh? Acuérdense que la integral es la operación inversa de la diferenciación, la integración, ¿no? Entonces, ¿cómo tendrá que ser nuestra función f de x? Más que diferenciable, continua. Sí, continua, porque en realidad, acuérdense que cuando estamos hablando de integrales indefinidas, y yo lo voy a escribir aquí como para que ustedes lo puedan recordar mejor todavía, si nosotros tenemos una integral, más adelante aparece, pero lo voy a escribir de vuelta. La definición de integral indefinida, aquí integral de f de x diferencial x, es igual a una función f mayúscula de x, que llamamos función primitiva, función antiderivada, más c, más una constante de integración. Tal que, eso se daba porque cuando nosotros derivamos, o sea, si calculamos f' de x, obtenemos la función que está dentro de la integral. Eso es lo que hablaba de la necesidad de que esa función sea continua. Pero bueno, simplemente era recordarles que estas cosas nosotros ya las conocemos, o sea, la operación que tenemos que hacer la conocemos porque hemos practicado integrales indefinidas y por eso hemos trabajado bastante lo que es integrales indefinidas. Ahora nos aparece una integral que además de todo lo que conocemos, tiene dos letras, la letra A y la letra B, colocada una arriba y otra abajo del signo integral. A veces la letra A aparece no tan abajo del integral, sino que se la puede escribir aquí, y la letra B se la puede escribir aquí al costadito, abajo y arriba, pero al costadito del símbolo integral. Simplemente están puestas de esta manera, abajo y arriba, como yo los había definido anteriormente, por una cuestión de que el editor de ecuaciones de Word nos coloca los extremos de integración en este lugar. Pero ya sea que estén bien abajo y arriba o en las partes superior e inferior y al costadito del símbolo integral, esos deben reconocerse como extremos o como límites de integración. Y es importante reconocer en esos límites de integración el orden de ellos. El límite de abajo, el numerito, el valor real que tenemos debajo, se llama límite inferior de integración y va a ser, en la figura, en la gráfica que estábamos analizando, el extremo izquierdo del intervalo cerrado, AB. Y el otro extremo de integración será el límite superior o extremo superior de integración y será correspondiente con el extremo superior del intervalo cerrado AB. Entonces fíjense que con toda esta expresión que tenemos acá de la integral definida, la podemos relacionar perfectamente con la gráfica que tenemos a la derecha. Observen, tenemos la gráfica de la función y igual f de x y estamos calculando el área en un intervalo cerrado AB, en la cual esta función existe y es continua. Y mira lo que sucede. Estamos escribiendo la expresión integral entre A y B, de izquierda a derecha, como nosotros avanzamos, como nosotros escribimos, cómo avanzan los números reales. ¿De quién? De la función f de x por diferencial x. O sea que esta integral definida se relaciona perfectamente bien con la figura que tenemos acá en la cual estamos mostrando el área bajo la curva. Sobre esto vamos a seguir trabajando en breve, así que yo ahora voy a avanzar hacia la siguiente diapositiva, que me dice cuál es la condición que tiene que cumplir la función f de x para que exista la integral indefinida. Yo ya me adelanté en esto, se los pregunté a ustedes, y habíamos dicho que la condición es que
como sabemos que la definición de integral indefinida es la primitiva más una constante, o mejor dicho, una familia de primitivas, si la función f de x es continua en AB, entonces, si es continua en ese intervalo cerrado AB, existe su integral definida en AB. Simplemente lo que tenemos que garantizarnos para saber que la integral definida existe, es que la función sea continua en AB. Ya sabíamos, porque esto lo veníamos manejando antes, que para que la integral indefinida exista, y ustedes me lo dijeron, la función tenía que ser continua. Y nuevamente estamos hablando de lo mismo acá. Y reiteramos, porque esto es importante, por eso nosotros hacemos tanto hincapié en estas cosas, que ese valor de la integral definida, que es un número, representa el área determinada por la curva y igual f de x, el eje de las x y las rectas x igual a, x igual b, que son rectas verticales que pasan por el extremo del intervalo de integración. Todos estos que estamos viendo acá lo vamos a aplicar mañana en ejercicios que vamos a empezar a desarrollar para calcular áreas de distintas figuras. Por ahora nos estamos concentrando en lo que es la definición de la integral definida y lo que vamos a analizar a continuación, que son las propiedades de la integral definida. Así como... Sergio, Sí, sí, Karina. buen día. Buen ¿Cómo día. andás? Buen día a todos, chicos. ¿Querés que vuelva para La atrás? diapo anterior, Dale. la diapositiva anterior. Por las dudas que los chicos vayan a algún libro de texto o a sitios de internet, ¿vieron donde dice si la función y igual f de x es continua, entonces existe su integral definida? Pueden encontrar que hay casos en que la función, si bien es discontinua, estilo escalera, estilo función a trozos o escalera, que está acotada en un intervalo, también puede ser integrable Riemann se llama. Sí, Nosotros sí. en nuestra cátedra no las damos, pero también existen, digamos, Hay ¿no? textos en los que dicen que si la función f de x tiene que ser lo suficientemente discontinua para que no exista la integral definida, efectivamente. Que son en Claro. ese caso, como vos decís, si fuera una función escalonada en dos partes, a ver chicos, Sí. voy a tratar de dibujar algo acá, simplemente para que lo entiendan. Si hubiésemos dicho, bueno, nuestra función es, supongamos, una línea y otra recta acá, creo que a eso se refería Karina, si no me equivoco, Por ejemplo, sí. y nosotros tenemos un punto cerrado aquí y un punto vacío acá, si bien esta función es discontinua, tiene la discontinuidad en un solo punto en el interior del intervalo y se puede calcular el área bajo esa curva, lo que nosotros no vamos a hacer, como decía Karina, porque este tema no lo vamos a tocar, porque podemos calcular el área de toda esta figura exactamente, y esto se calcula mediante, como decía Karina, la integral definida, pero hablando de la integral de Riemann. Efectivamente, Y se puede hacer. la primitiva, chicos, viene a ser una función por partes. Exactamente, En el puntito frontera, vieron que siempre las funciones por partes decíamos si x es menor o igual que tanto, o está comprendido. En los puntitos frontera, ¿no es cierto? Ahí, digamos, su derivada no existe, en la primitiva estoy hablando, ¿no? Por eso hay un salto. Pero de vuelta, eso no lo tocamos. La frase que está en la diapositiva es correcta. Si es continua, sí o sí va a existir su integral. Lo que pasa es que la recíproca puede existir la integral a pesar de tener puntos finitos de discontinuidad. ¿Sí? Acuérdense que la recíproca No, también punto es válida. finito, o sea, podríamos estar hablando en el intervalo AB una función que no esté solamente definida en dos partes, sino en tres partes también, Claro, incluso exacto, podríamos calcularlo. exacto. Lo que no puede ser es que tenga muchos puntos de discontinuidad. ¿Está? Ahí sí que no podríamos calcularlo. Bárbaro, Y, era eso nomás, Sergio, por si y los chicos se van a después, algún texto. sí, sí, y después vamos a ver una particularidad también que cuando lo analicemos se van a dar cuenta también de otro tipo de discontinuidad que puede presentar en el intervalo AB, que son las funciones, las integrales impropias, que las vamos a ver más adelante, que es lo que le encanta a Tochi explicar, ¿no?
Ay, sí, Sergio. Qué cosa ese hombre. Hoy no está, entonces. Sí, acá entré, ¡Ay, sonamos! Siempre. acabo de Ay, entrar esa soy justo yo, chicos. en el Esa soy momento yo. justo. Meto la pata siempre. Meto la pata. Así soy No, yo. pero cuando lleguemos le van a gustar esas Cuando dice instalaciones. Tochi, un temita más. ¿No es cierto, Tochi, que vos esto lo vas a explicar? ¿Cómo calcular Le el Sí, área en este encanta. caso? ya. Que no es lo Oh, mismo, que no es lo mismo. Esa no, discontinuidad que vos marcaste, que está ahí en la gráfica, es exacto, que la cuando la de. función está acotada a que si en Exacto. vez de tener ese tipo de discontinuidad tuviésemos un salto infinito. Lo puedo mostrar, si te parece, como Ah, para que que, de o todos sea, modos la lo función vamos a azul hacer. no la tengan en cuenta, ¿verdad, chicos? Porque la función azul era la que teníamos originalmente. Lo que Tochi se refiere es que por ahí nosotros tengamos una función que haga así, ¿no? Por ejemplo, Exactamente. que tenga una Claro. asíntota vertical. En ese Ahí caso está. también presente una discontinuidad, y eso también vamos a ver después, más adelante, cómo lo podemos ¿Cómo lo calcular a esa trabajamos? área. Porque parecería como que es imposible calcular un área que tiene un tamaño infinito, porque la función crece infinitamente hacia arriba. Sin embargo, hay técnicas matemáticas que nos permiten hacerlo. Pero todo Exacto. eso se lo dejamos al señor impropio, que es Carlos Espino. No porque es Le impropio, encanta, sino porque se llaman cumplamos su integrales sueño, impropios. cumplamos su sueño. Es verdad. Qué bien. Aparte llegó justito. Llegué Ay, pero justo, yo, estoy entrando de Tochi, ratito acá. ni sacarte el cuero se puede, que ya estás Bueno, pero entrando. ahora que está Toche acá, vamos a aprovechar a definir las propiedades de las integrales, porque son todas las que van a usar mañana con él para hacer los cálculos que Exacto. vamos a ver. Así que es muy importante entenderlas y si hay alguna duda, preguntar. Hay una propiedad que es muy sencilla, pero que se aplica mucho, que es la del orden de integración. Acuérdense que habíamos dicho hace un ratito que si la integral definida existe, nos da por resultado un número. Y que era importante mantener los extremos de integración. Habíamos dicho la integral definida entre A y B nos daba por resultado el área bajo la curva, entre la curva y el eje X, siendo A el extremo izquierdo del intervalo de integración, B el extremo derecho del intervalo de integración. O sea que siempre en la integral, cuando nosotros la planteamos, el primer valor que aparece en el extremo inferior de integración va a ser el extremo izquierdo del intervalo. Y el extremo superior de integración, el extremo derecho del intervalo. Si nosotros calculamos la integral, pero invertimos los extremos, lo que ocurre es que el número que nos da por resultado la integral cambia de signo. Ejemplo, si esta integral nos diera por resultado 5 unidades de área, lo que vamos a tener acá va a ser como resultado menos 5. Esto nos pasa siempre que cambiamos los extremos de integración. Tal es así que si nosotros tenemos una integral calculada entre, por ejemplo, supongamos, y vamos a poner un ejemplo, pero supongamos que tenemos calculado entre menos 1 y 4 de una función cualquiera f de x diferencial x, y nos dicen, esto da por resultado 15. Y nos dicen, ¿cuánto será la integral entre 4 y menos 1 de f de x diferencial x? Yo acá puse fx en general, pero supónganse que nos hubiesen dado una función incluso de esas complicadas de integrar, ¿no? En vez de hacer todo el proceso de integración, nosotros nos fijamos y decimos, la función que estamos integrando es la misma. Los extremos son los mismos, solo que están cambiados de orden. Entonces no tengo que hacer ningún cálculo y directamente respondo que el resultado es menos 15. Eso es lo que produce un cambio en el orden de integración. Digo esto porque por ahí se puede plantear alguna integral de estas complicadas que hay que resolver por parte y demás. No la vamos a resolver de nuevo si sabemos o si conocemos esto, ¿no? Y después nos va a servir para aplicar en otras cosas que vamos a ver más adelante. La segunda propiedad nos dice que cuando el intervalo de integración tiene una amplitud igual a 0, es decir, cuando A coincide con B, o sea, estamos integrando entre A y A, el resultado de esa integral es 0. Cuando estamos integrando entre dos extremos de integración que coinciden, que son el mismo número real.
en ese caso, sea cual sea la función que estamos integrando, el resultado nos va a dar 0. Esa es una propiedad también, propiedades o definiciones de las integrales que ni siquiera se demuestran. En la gráfica nosotros no estaríamos viendo un extremo, no estaríamos viendo, perdón, un intervalo de integración, sino que estaríamos viendo solo un punto. Y ahí vemos que, como es un punto, no corresponde tampoco un área bajo la curva, es un área nula. No estamos hablando de un rectángulo como era, o un intervalo entre A y B que tenía una cierta magnitud en el eje X. Directamente acá estamos hablando que estamos integrando en el mismo punto, entre A y A. La tercera propiedad, que esta ya es muy conocida para ustedes, porque la venimos trabajando desde que empezamos con el cálculo de límites. La vimos también en integral indefinida, y vuelve a aparecer en integral definida, que es la del múltiplo constante. Si nosotros tenemos una integral definida de un valor k, un número real k, multiplicado por f de x diferencial x, a esa constante k la podemos sacar fuera de la integral, lo mismo que hacíamos en integral indefinida, y resolver esto como el número real k multiplicada por la integral definida entre a y b de f de x diferencial x. Esto es válido para cualquier valor k distinto de 0, porque si k fuera igual a 0, ya sabemos que este resultado nos va a dar por resultado 0. Yo les voy a preguntar, a ver si ustedes se animan. A ver si ustedes se animan a responderme. Supongamos que tenemos una integral, como puse hoy, entre menos 1 y 4, de f de x diferencial x, que me da por resultado 15, como habíamos dicho hoy, ¿no? Resulta ser que ahora alguien viene y nos dice, mirá, vamos a calcular la integral entre menos 1 y 4 de menos 1 por f de x diferencial x. ¿Cuánto va a dar esta integral? Rápidamente están respondiendo menos 15, y es verdad, porque va a ser menos 1, que lo saco fuera de la integral, por la integral entre menos 1 y 4, que todavía no me preocupo cómo se calcula, simplemente yo ya sé que su resultado es 15. Entonces, efectivamente, esto va a ser menos 1 por 15. Pero además, fíjense otra cosa, con la propiedad que vimos antes, si nosotros ahora decimos, o les pregunto yo, menos la integral entre menos 1 y 4, pongo menos directamente porque este menos 1 que tenemos acá, directamente no es necesario ponerlo como menos 1, sino que podría poner un signo menos delante de la integral, ¿no? Entonces digo, si yo tengo que menos la integral entre menos 1 y 4 de f de x diferencial x, ¿será igual a la integral entre 4 y menos 1 de f de x diferencial x? ¿Será verdad esto que estoy diciendo? ¿Y por qué, Ezequiel? Ezequiel dice que sí. ¿Por qué? Está bien la respuesta de Ezequiel. La pregunta mía es ¿por qué? Vimos hace un ratito una propiedad. La primera. Si aplicamos la primera propiedad, muy bien, porque fíjense lo que está pasando. El 4 era extremo superior, acá en el segundo miembro es extremo inferior. Por otro lado, el menos 1, que era extremo inferior, en el segundo miembro se convierte en extremo superior. Y por la primera propiedad que estudiamos, nosotros dijimos que si cambiamos los extremos de integración, las integrales nos dan el mismo resultado, pero tienen distintos signos. Entonces, efectivamente, si k es igual a menos 1, estamos retrotrayéndonos o volviendo, digamos, a aplicar la primera propiedad. Sería un caso particular en el cual tenemos la primera propiedad que habíamos estudiado. Y después el otro valor particular es que si k fuera igual a 0, este resultado, por supuesto, nos va a dar igual a 0.
Pasemos a ver ahora qué significa esto en una gráfica, porque también esto es interesante, poder ver todo lo que nosotros aplicamos en una gráfica. Fíjense que yo planteo la función y igual f de x, la misma que veníamos trabajando, y el valor de k en este caso es 1/2. Entonces, ¿qué va a pasar con el resultado de la integral si el valor de k es 1/2? ¿El resultado final de la integral va a aumentar, va a disminuir, se va a mantener? ¿Qué les parece? Si estamos planteando, en este caso, que k es igual a 1/2. Bien Ezequiel, muy despierto hoy, bien Lucas, se divide a la mitad, va a disminuir el valor a la mitad, efectivamente. ¿Y por qué va a disminuir a la mitad? Porque estamos aplicando esta propiedad. ¿Y cómo lo podemos ver gráficamente? Bueno, para ello podemos decir que nuestra función original, la f de x azul, tiene toda esta área que hemos marcado de color rosado. Y si ahora calculamos la integral de la función 1/2 f de x, que es la que está dibujado de color rojo, vemos que el área es esta que ahora está de color verde. Esta área de color verde es exactamente igual a la mitad de esta área de color rosado. A simple vista uno no puede darse cuenta de esto, de que es exactamente igual a la mitad, porque las curvas son diferentes. Fíjense que en el pico del máximo hay una amplitud, una diferencia entre las imágenes mayor que en el pico del mínimo, o sea, no son curvas paralelas, son diferentes. Sí podemos afirmar que el área que está sombreada de verde es menor que el área que está sombreada de rosa. Pero gracias a esta propiedad, nosotros podemos asegurar que el área que está pintada de verde es la mitad del área que está pintada de rosa en esta figura. Y obviamente que si nosotros multiplicáramos por 2 o por 3, el área aumentaría al doble o al triple. ¿Y qué pasaría si multiplicáramos esta función por un valor negativo? ¿Qué pasaría si nosotros a la función f de x la multiplicáramos por -1 y entonces dentro de todas esas ocurrencias locas que a veces tenemos los profesores, nosotros le decimos, bueno, resulta que ahora nuestra función es y igual menos f de x? ¿Cómo sería la curva, primero? A ver si se acuerdan, porque esto lo hemos visto ya de qué pasa cuando cambia el signo de la función, ¿no? ¿Cómo sería la gráfica de la función azul? Ya la roja no va a existir más. La curva estaría invertida. Invertida, Ezequiel, entiendo que lo que querés decir es que va a reflejarse sobre el eje X, o sea que más o menos nuestra curva sería algo así, a ver, más o menos así, no va a alcanzar ahí la gráfica, pero bueno, así, más o menos así. O sea que cuando nosotros queremos calcular el área, de acuerdo a todo lo que habíamos visto antes, incluso estamos hablando de un valor k igual a -1, este valor nos daría negativo, o sea, nos daría el mismo número, porque la figura que estamos teniendo pintada aquí de rosado sería exactamente la misma, pero invertida debajo del eje X, ¿no? Reflejada debajo del eje X. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Cuando nosotros informemos el valor de la integral definida y que haga referencia a un cálculo de área, muy bien lo que dice Aaron, porque lo vamos a ver más adelante, cuando lo expresemos como un valor de área, no lo vamos a poder expresar como un valor negativo, porque las áreas solo pueden tener valores positivos. Eso lo vamos a estudiar más adelante, pero viene bien darnos cuenta al aplicar esta propiedad de que puede suceder de que nuestra curva esté por debajo del eje X y que cuando hagamos el cálculo esto nos dé un valor negativo, lo cual no decimos que está mal, sino que estaría mal interpretar que el valor del área es un valor negativo. Pero más adelante a esto lo vamos a revisar, en el día de hoy, por supuesto. ¿Queda claro lo de esta propiedad? Para distintos valores de K. Muy bien. Vamos ahora a una cuarta propiedad. Siempre yo omití decirlo, y disculpen, pero la verdad que era importante,
Cuando enunciamos la propiedad, siempre pusimos que las funciones que están interviniendo, las que estamos integrando, cuando aparece una, solamente f, cuando aparecen dos, f y g, tienen que ser dos funciones continuas y que se puedan integrar en el intervalo cerrado AB. Para ese tipo de funciones estamos definiendo nosotros las propiedades. Ya lo habíamos dicho antes de enunciar las propiedades, pero no está mal recordar que todo esto lo aplicamos solamente si las funciones son continuas y se pueden integrar en el intervalo AB. Intervalo cerrado, ¿no? También en los extremos de integración. Otra propiedad que nosotros conocemos también desde que empezamos a definir límite, y desde ahí empezamos a saber, y lo decíamos, la suma de un límite el límite de una suma de funciones es igual a la suma de los límites. El límite de una diferencia de funciones es igual a la diferencia de los límites. Después pasamos a derivada y dijimos lo mismo. La derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas. Lo mismo para la diferencia. Luego pasamos a integrales indefinidas y dijimos lo mismo. Y ahora venimos a integrales definidas y volvemos a decir lo mismo. Por suerte, todas las propiedades, o muchas de las propiedades que nosotros aplicamos, se repiten en los temas. Entonces no son cosas que cada vez que cambiamos de un tema aparecen propiedades nuevas. Lo que sí es importante ver es que estas propiedades tienen distintos significados. Porque veamos ahora qué significa esto, que si tenemos una suma de funciones dentro del integral, que nosotros lo podemos separar en dos, ya lo sabíamos de la integral indefinida. Pero ahora veamos qué significa gráficamente. Tenemos la función f de x, la misma que veníamos trabajando, dibujada en color azul, y una función g de x, que para hacerlo más sencillo y que se pueda ver gráficamente, la elegí como constante. Entonces nosotros decimos que si tuviéramos que elegir nosotros, en realidad este signo igual yo lo voy a eliminar de aquí, porque en este caso no corresponde, viene después. Simplemente voy a poner ahí una flecha. Nosotros podríamos decir lo siguiente, que esta función, estas dos funciones, las podemos componer sumándolas. ¿Y qué es lo que vamos a obtener cuando las componemos sumándolas? Vamos a obtener la función que aparece a lo último, aquí en esta parte de la diapositiva. La función que es f de x más g de x, que sería la gráfica de la función que está por encima. Lo que obtuvimos es que a cada valor de la curva azul, le sumamos un valor constante, porque la segunda función es constante, 0,3, y obtenemos entonces un desplazamiento vertical de la curva azul. Y el área final, el valor de la integral definida, este completo, sería el que está dibujado aquí de color naranja. Si nosotros aplicamos esta propiedad, es lo mismo que decir descomponemos en el área que está bajo la curva f de x, bajo la curva azul, que es toda esta área rosada que tenemos dibujada acá, y el área que está bajo la curva g, que es la que está bajo la recta horizontal. Lo que estamos viendo en la figura final es que el área completa bajo la curva f de x más g de x es igual a la primera rosada más la segunda verde. Y esa verde sería la diferencia que tenemos, en este caso de área, por encima de la línea azul. O sea, gráficamente podemos ver lo que significa. Una suma de funciones en una integral definida nos representa una suma de áreas. De la misma manera, una diferencia o resta de funciones dentro de una integral definida nos representaría una diferencia o resta de áreas. Una quinta propiedad, no menos importante que la anterior y no más importante que las anteriores, todas son importantes, todas se aplican, es la que tiene que ver con lo que es la aditividad. Y ustedes dirán, a simple vista pareciera como que es lo mismo que la anterior, porque estábamos hablando de suma de funciones. Bueno, en primer lugar acá estamos hablando de una sola función, siempre la función f de x. Y en segundo lugar, si ustedes observan los extremos de integración, la primera integral está realizada entre a y c, la segunda integral entre c y b. Lo que podemos observar aquí, en este caso, y ahora lo vamos a ver en una gráfica para poder entenderlo mejor, es que el extremo superior de la primera integral
es el mismo que el extremo inferior de la segunda. Eso es lo que está relacionado con la propiedad de aditividad. Además, lo vemos ahora ya en la figura, ese punto C, ese extremo de integración C, es un punto interior del intervalo AB. Es decir, elegimos un valor cualquiera en el interior del intervalo AB y podemos descomponer nuestra integral original, que es la integral entre A y B de f de x diferencial x, en la suma de dos integrales, siendo una desde el extremo inferior de integración hasta un punto interior del intervalo, y la segunda desde el mismo punto interior del intervalo hasta el extremo superior de integración. En la gráfica se ve bárbaro esto porque si ustedes trazan por el punto C cualquiera, yo lo elegí en este sector, pero podría haberlo elegido más a la derecha, más a la izquierda, siempre y cuando estuviera entre A y B, la única condición que tiene que cumplir. Si ustedes trazan una línea vertical hasta la curva, van a ver que la figura del área plana, queda dividida en dos partes. Esta que estoy marcando acá entre A y C, y esta otra que estoy marcando entre C y B. ¿Qué es lo que nos dice esta propiedad? Que a esa área yo la puedo dividir como la suma de estas dos. Esta propiedad de aditividad la vamos a aplicar y mucho en los ejercicios que vamos a hacer más adelante, mañana, de cálculo de área. Pero creo que en la gráfica se ve perfectamente bien que toda esta área que tenemos acá definida originalmente, la podemos partir en dos, en este caso, eligiéndose cualquier punto interior del intervalo. ¿Podría haberla partido en tres partes? ¿Qué les parece a ustedes? Porque yo le estoy proponiendo acá como la propiedad de aditividad en un punto interior del intervalo. Están diciendo que sí en el chat y está muy bien lo que están diciendo ustedes. Porque imagínense que yo dejo la gráfica que tengo ahí y agrego ahora un punto, que lo voy a poner por acá, un punto D. Entonces digo, bien, ese punto D también es interior al intervalo. Entonces yo podría plantear que mi integral va a ser la integral entre A y C. Siempre, chicos, tengo que empezar de izquierda a derecha, como avanzo en el eje de las X. De A a C, primera parte. Y con esa primera integral estaría resolviendo esta parte del área. Integral entre A y C de f de x diferencial x. Más, porque es propiedad de aditividad, estoy sumando las áreas. Luego voy a elegir con color rojo, tendría que sumar esta otra área. Esa otra área equivale a ser la integral entre extremo inferior de esa área, de ese extremo de integración, C, superior D, de f de x diferencial x. Más, para sumar la última área, que la voy a pintar de color azul, que es todo esto que tenemos acá, que comprende el área bajo la curva, f de x, entre D y B, o sea que tengo que hacer la integral entre D y B de f de x diferencial x. Esto que está acá es exactamente igual a la integral entre A y B de f de x diferencial x. ¿Cómo lo reconozco a esto? Bueno, primero digo, la primera integral empieza con el extremo de integración A, que lo voy a marcar diferente aquí, vamos a marcarlo así, A, y la última integral termina en B. Eso me permite decir integral entre A y B. Siempre y cuando lo que tengo en el medio sea que el extremo superior de la primera integral es el extremo inferior de la que sigue. Y el extremo superior de la otra, en este caso D, es el extremo inferior de la que sigue. De esta manera yo estoy adicionando integrales, adicionando áreas, y es como que la partí al área original en tres partes iguales. Nos va a servir muchísimo esta propiedad en los ejercicios, pero tenemos que tener en cuenta todo esto que les estoy contando de respetar los extremos de integración, para que finalmente podamos decir, ah, bien, como tenemos esta continuidad, por decirlo de alguna manera, con los extremos de integración, entonces podemos armar una sola integral que vaya desde el extremo inferior de la primera al extremo superior de la segunda. ¿Se comprende esto, chicos?
porque también es una propiedad muy importante que vamos a aplicar nosotros a partir de mañana. Y lo vamos a trabajar mucho, ¿no, Tochi? No sé si está Tochi presente. No, no está Tochi. Bueno, pero la vamos a trabajar mucho No lo porque vi, seguramente no. tiene ejercicios preparados de ese tipo. Pasamos ahora a la sexta propiedad. Vamos a ver 7 en total. No es necesario que las aprendan de memoria, las van a aplicar en la práctica, o sea que las van a ir conociendo a estas propiedades sin necesidad de memorizarlas. Eso créanme que es verdad. Como ustedes verán, se sigue repitiendo esto de que las funciones que nosotros estamos analizando las propiedades o aplicando las propiedades son dos funciones f y g continuas e integrables en el intervalo cerrado AB. Aparece ahora una propiedad que se llama desigualdad máximo-mínimo. Esta por ahí no la vamos a aplicar nosotros en la ejercitación, en los ejercicios, pero sí es importante conocerla, porque muchas veces vamos a hablar de esto, de valores máximos, valores mínimos de las integrales. Entonces supongamos que tenemos una función f, la misma que veníamos teniendo recién, que tiene un valor máximo y un valor mínimo en el intervalo AB. Yo quiero poner la gráfica de la función, que aquí está. Podemos observar claramente, de acuerdo a todo lo que hemos analizado nosotros de puntos extremos, que esta función presenta un máximo, aquí, y presenta un mínimo en este intervalo. En este caso, el mínimo, cuidado, ¿no? Porque se repite junto con este punto. Y yo ahí discúlpenme, pero el máximo lo marqué mal, lo voy a corregir, porque el máximo en el extremo de integración viene dado por este punto que tenemos acá, ¿no? Es el valor máximo que tiene la función en el intervalo. Analizo la función entre A y B, o sea, todo lo que está antes de A, hago de cuenta que no existe. Todo lo que está después de B, hago de cuenta que no existe. Entonces, ¿cuál es el valor mínimo que toma la función en ese intervalo? En este caso, son estos dos puntos, porque el extremo A coincide con este valor que tenemos acá. Y el valor máximo es este punto, porque es la imagen más grande que tenemos en el intervalo AB. Jefe. Sí. No, capaz que ahí por la imagen está tapando, después capaz que cuando lo subamos se corrige. ¿Cuál decís que ¿Viste está tapando, perdón? el símbolo de la integral? O yo no lo veo bien. El símbolo de la integral que está en el medio. Le falta... nos está tapando la imagen. Yo la corrijo. Yo la corrijo acá y después le subo. Ahí. ¿Eso vos quisiste poner entre A y B? Sí. Entre A y B. Ahí está. Ajá. Muy bien, bien Karina. Porque seguimos calculando siempre la misma área, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice esto? Vamos a analizarlo acá gráficamente. Nos dice que el valor mínimo multiplicado por B menos A. El valor mínimo, cuando hablamos de eso, estamos hablando de la altura del valor mínimo, la imagen del valor mínimo. No voy a poner, digamos, la gráfica que tenía preparada porque va a tener un error en el máximo. O la voy a poner y la voy a corregir sobre ella para que ustedes la vean. El valor mínimo tiene que ver con esta altura. Y el valor máximo va a ser también la imagen correspondiente al valor máximo. ¿Y qué sería B menos A? B menos A es la amplitud del intervalo de integración que nosotros tenemos. Es decir que si yo hago el cálculo de B menos A, que es la amplitud del intervalo, multiplicada por la altura del mínimo, estaría obteniendo aquí una superficie o un área. ¿De qué figura sería? ¿Una superficie o un área de qué figura? A ver si ustedes se dan cuenta, antes de que yo se los muestre. De un rectángulo. Bien, Nahuel, bien, Nahuel. Un rectángulo. Y ese rectángulo, lo voy a dibujar ahí sobre la gráfica de color rojo, sería este rectángulo que tenemos acá. Ese rectángulo rojo que tiene base, el intervalo de integración, altura, la altura del mínimo.
De la misma manera, o sea, esto sería la altura del rectángulo rojo. De la misma manera, puedo decir entonces que en el último lado, cuando estoy considerando el máximo por b menos a, también tengo el área de un rectángulo. Pero ahora va a ser el área de un rectángulo cuya base es b menos a y cuya altura es el máximo. Es decir, que va a ser un rectángulo que va a ser desde el máximo hasta, digamos, todo el ancho del intervalo. Es el área de este rectángulo que tenemos dibujado en naranja. Ustedes se dan cuenta de que si nuestra función es continua, que si la función azul original f de x es continua, el área que está bajo la curva de la función va a estar siempre comprendida entre el área del rectángulo rojo que corresponde a la altura del punto mínimo de la función en ese intervalo y el área del rectángulo naranja que es la altura del punto máximo de ese intervalo. ¿Lo pueden apreciar? ¿Algún sí, algún no? Capaz, jefe, lo podés hacer aparte al naranja, menos Es el que rojo. los tengo hecho aparte, pero Menos están... no, perdón, menos no. O sea, con el lapicito, el No, rectángulo, no importa, lo ponemos acá, si total yo lo cambio después. ahí mazo, dicen. Otra cosa que les quiero preguntar, chicos, me perdí, dicen. ¿Se entiende qué es B menos A? ¿Por qué es la base de ese rectángulo? Porque por ahí le podemos poner números, Sergio, abajo de B. Bueno, pero aquí yo voy a arreglar algo que tengo mal, que yo me di No cuenta ya que entendí, estaba mal dicen, acá, sí. Sí, que es porque no es tan esto. obvio esto, ¿eh? No, no, No es tan obvio, chicos. estoy Capaz que si le arreglando ponemos esto primero. números a la escala se entienda mejor. ¿Me esperas un segundito? Yo sí, sí. Porque quiero corregir la última diapositiva que estaba mal. Dale. La última parte nada más. Ahí está. Bueno, a ver. Acá tenemos por separado, digamos, el rectángulo que corresponde al valor mínimo de la función en el intervalo. Yo voy a borrar un poquitito todo esto que tenemos acá, todo esto que hice, para dejar en limpio esta gráfica. Sí quiero con ustedes revisar el tema de dónde tenemos el valor mínimo y el valor máximo de la función. Fíjense que este punto donde comienza el intervalo coincide con este punto donde uno diría, acá hay un mínimo relativo. Bien, pero en AB tengo también este valor, no hay ningún problema, porque esa altura que estoy definiendo acá es la altura del valor mínimo. ¿Y cuál es el valor máximo que toma la función? Siempre hablando en el extremo de integración AB. Y el valor máximo que toma la función corresponde con este punto, y eso es lo que nosotros llamamos como máximo. ¿Hasta ahí se entiende esto, chicos? Bien. Si nosotros armamos un rectángulo que tiene la altura del mínimo, que es este verde que tenemos acá, esta área va a ser siempre más chica que el área que tenemos bajo la curva. Esta área de color verde va a ser más chica que la rosada. ¿Por qué? Y porque miren, si yo estoy considerando el mínimo, me está faltando, para llegar al área, todo esto que estoy rayando de negro acá en este lado. ¿Se comprende esta parte? Bien. Si por otro lado yo considero el punto máximo y trazo un rectángulo que tenga la altura del punto máximo y el ancho del intervalo, que es este rectángulo naranja, que yo rayé también de color naranja, no el que está sombreado porque me faltaba esa partecita, ese rectángulo que tiene la altura máxima va a ser siempre más grande que el área bajo la curva, porque a ese rectángulo naranja, comparado con el área bajo la curva, le va a estar sobrando esto que raya en negro. ¿Se comprende también eso? Entonces vamos a decir que si al valor mínimo de la función, fíjense ahora en la expresión que teníamos antes, si al valor mínimo de la función en el intervalo la multiplicamos por el ancho del intervalo, estamos obteniendo este rectángulo que es el rectángulo correspondiente al mínimo.
cuya área va a ser más chica que el área bajo la curva, que viene definida por la integral entre a y b de f de x diferencial x, y esto a su vez va a ser más chica que el área cuando nosotros consideramos un rectángulo que tiene la altura del máximo valor que adquiere la función en el intervalo multiplicada por la amplitud del intervalo. Es decir, en las figuras podemos decir que el área del rectángulo verde es menor que el área bajo la curva, y esta a su vez es menor que el área del rectángulo naranja, que corresponde a la altura del máximo. Pero en la fórmula... Sí, dale. Vamos a maquillar ahí un poquito. ¿Viste donde pusiste área arriba de mínimo? Ponele el rectangulito en verde. Ya lo pongo, perfecto, ok. Y en el Vamos medio... a hacer así, vamos a borrar este. Vamos a poner el rectángulo verde, ponemos. Listo, ponemos así. Menor o igual. Guarda, Itana, porque es menor o igual. Ya lo pongo eso yo ahora, en lo del menor o igual ya lo aclaro. Y no sé si tenés un rosa como para subrayar lo que está abajo, o sea, lo que está en el medio, subrayalo con rosa. Esto sería el área, ajá, perfecto. O no sé, o... No, vamos a hacer hacerle así. un subrayado rosa. No, lo vamos a hacer así, mira, más lindo lo vamos a hacer. Que es todo lo que está, claro, exactamente. Ese es el valor de la integral. Lo que tienen que tener en cuenta, que les decía Karina recién, es que... tiene razón ahí, fíjate el chat, que en la partecita rosa, sí. Si querés lo pintás a mano. ¿Viste en la gráfica? Falta como un triangulito curvo ahí, pintarlo. ¿En la partecita rosa? No. No. Cuando vos decís el área bajo la curva. Pero entre A y B. Está bien. Sí, tenés razón, está marcado el A. Sí. Perdón, tenés razón. No pasa nada. Empieza en A, tenés razón. Igual está bien lo que hicieron los chicos, y ya también Aaron aclaró que era el límite inferior, lo mismo que les pone Fabián en el chat. Está perfecto. Exacto. Simplemente lo que quiero aclarar, y que Karina lo estaba diciendo recién, es por qué aparece menor o igual. Porque en algún caso se podría dar la igualdad. Claro. O sea, en algún caso el área de este rectángulo podría ser igual al área bajo la curva. E incluso podría ser igual al otro rectángulo también. ¿Cuál sería el caso? ¿Cómo debería ser la función y igual f de x para darle sentido a este igual? Porque si no, yo me quedaría con el menor solamente. Bien, Ezequiel, bien, Florencia. Si la función fuera constante, porque si la función fuera constante, y ahora sí me voy a tener que dibujarlo acá para que todo el resto lo entienda también a lo que estamos hablando con sus compañeros. Si la función fuera constante, la gráfica azul sería una línea recta. No sería la flecha, ¿no? Sería una línea recta. Y yo tendría que integrar entre A y B. O sea, tendría que integrar entre A y B. Este sería el extremo de integración A, este sería B, esta sería la función f de x. Si la función es constante, todos sus puntos son mínimos, todos sus puntos son máximos. Y el único rectángulo que yo defino es este. Y en ese caso, el rectángulo del mínimo sería igual al área bajo la curva, sería igual al rectángulo del máximo. Pero sería una excepción solo válida para esto. ¿Sí, Tochi? ¿Y qué pasaría si la función fuese lineal, por ejemplo, y que me quedara un... No sé. Ah. No sé. Esos inventos tuyos, la verdad que no sé cómo son. En vez de ser la función constante, ¿habría posibilidad de que...? Lo ponemos acá en el problema. ¿Creciente o decreciente? ¿Cómo la querés? Como quieras, es indistinto. ¿Qué opinarán los chicos? O sea, Tochi lo que está planteando es, si nuestra función... Estamos hablando de aplicar esta propiedad de, no se nos pierdan, no se nos pierdan, porque estamos queriendo calcular el valor del área, sino aplicar esta propiedad. El valor A, el extremo A de integración, el extremo B de integración, supongamos que esta es nuestra función. ¿Está? ¿Ahí, Tochi?
Exacto. Bueno, nosotros estamos hablando de que la integral definida entre A y B, integral definida entre A y B, de f de x diferencia en x, vale toda esta área que tenemos acá. El área del mínimo, dice Ezequiel, va a ser Bien. menor y el área del máximo va a ser mayor. Ahí es bastante obvio, por eso, ¿no es cierto? Está bien. Y si la función en vez de haber sido creciente hubiese sido decreciente, ¿pasaría lo mismo? Si nuestra función hubiese sido así. Sería lo mismo, exactamente. Exactamente, porque ahora el mínimo sería esta altura. Nuestro rectángulo verde, para usar el mismo código de colores que teníamos antes, nuestro rectángulo verde va a ser este que tenemos acá. Vamos a darle un poco más grueso porque no se ve. Este sería nuestro rectángulo verde. Y nuestro rectángulo naranja sería el que coincide con el máximo, es decir, este que tenemos acá. Y el área que estamos buscando, efectivamente, sería la figura de un trapecio, ¿no? Sería un rectángulo más un triángulo. Bien, no sé si hay alguna aclaración más que quieran realizar. Tochi, Fabián, No, Karina. está perfecto. Bueno, pasamos No sé entonces... si entendieron los chicos lo del B menos A. ¿Por qué es mínimo de F por B menos A? ¿De dónde sale eso? Bien, A los chicos les dale, pregunto. perfecto. Karina está Porque si no le ponemos preguntando... números, ¿eh? No, Karina está preguntando acá. ¿Por qué multiplicamos mínimo de F? Es la fórmula del área del rectángulo. Ajá, ok. Esto está preguntando Karina, ¿no? ¿Entienden por qué la base? Claro, Aaron, bárbaro, B menos A es la base, pero lo demás, ¿entienden por qué B menos A es la base? Supongamos que A fuera igual a 1, como Porque aparentemente es están acá. respondiendo siempre los mismos, jefe, y entonces yo estoy preocupada si los Sí. demás... Ajá, A ver si eso ayuda, Karina. Que A sea igual a 1 y que B sea igual a 4. me gusta. Lo mismo para la escala vertical, ponerle números. Bueno, aquí tenemos el valor 1 y acá tenemos el valor 2,8. En el máximo, ¿no? Coincidiendo con el máximo. Para los que no han contestado todavía, para los que no han contestado todavía, ¿cómo hago en números? ¿Qué valores tengo que multiplicar para calcular el área del rectángulo verde? ¿Cuál es la base? ¿Cuánto vale la base? ¿Cuánto vale la altura? No pueden contestar Aaron, Ezequiel, Nahuel, Lucas, Aitana. ¿Cuánto vale la base y cuánto vale la altura? Ahí dice María Elisa que la base es 3. Muy bien, la base es 3. ¿Y cómo sabemos que es 3? Porque 3 es la diferencia que hay entre 4 y 1. Por eso hacemos extremo superior 4 menos extremo inferior 1. Como cuando trabajábamos efectivamente con distancia entre puntos en el plano, que hacíamos distancia en X, distancia en Y, ¿está? Siempre era coordenada superior menos coordenada inferior. Y efectivamente, como dice Jonathan, la altura es 1. La altura es 1 porque estamos midiendo esta parte como altura. Muy bien. Bien. Y en el extremo, en el otro, en el superior, la altura sería el valor del máximo que, de acuerdo al número que le pusimos nosotros acá, sería 2,8. La base del rectángulo sería siempre la misma, porque la base está dada por el intervalo en el cual estamos integrando. ¿Te parece, Karina, ahora? Sí, para mí sí. Perfecto. No sé los demás, porque están a tiempo de preguntar, chicos. Sí, siempre podemos volver, aparte acá no hay problema. Miren, si estuviéramos en la clase presencial, empezamos ahí con el jefe a preguntar a los que no hablan, ¿eh? Así que acá es más o menos lo mismo, ¿o no, Sergio? Sí, tal cual. Y empezamos a callar a los otros. Entonces, acá, tranqui, o sea, si no se entendió algo y todos los demás dicen sí, anímense a decir no, yo no entendí. ¿Cuál es el problema?
Ninguno, porque aparte volvemos y explicamos Ninguno. todo otra vez. No hay problema Claro, por eso. esto no es clase de evaluación, estamos explicando los temas de cero, así que no hay ningún problema que interrumpan y digan eso no lo entendí y Y demás. siempre cabe la posibilidad de que expliquemos de una forma diferente, como para que también lo Claro. entiendan. Eso ya lo saben, ¿no? Porque hemos trabajado así durante todo el año. Bueno, pasemos a la última propiedad. La última propiedad se llama dominación. Dominación quiere decir porque una función, digamos, está por encima de la otra. A eso se habla de dominación. Supongamos que en este intervalo en el cual nosotros estamos trabajando, en el intervalo AB, la función f es mayor o igual que la función g. Voy a poner acá la gráfica. La función azul se encuentra siempre por encima de la función roja, o a lo sumo, como en este punto, coinciden. Por eso decimos la función f es mayor o igual que la función g. Es como que la función f se encuentra por encima de la función g, aunque en algún lugar podría coincidir, pero no estar por debajo, ¿no? Sino coincidir, no la pasa. No sería lo mismo si nosotros dijéramos que nuestra función hace así, porque ahí estaría siendo en algún lugar menor que la función g de x. Siempre se mantiene por encima, a lo sumo coincide. Entonces, la integral entre a y b de la función f va a ser mayor o igual que la integral entre a y b de la función g. ¿Qué significa esto? Es muy sencillo. Gráficamente lo que nos dice es que si la función f siempre está por encima de la función g, o a lo sumo coincide, entonces el área correspondiente a la función f, que es esta pintada de rosada, va a ser mayor o igual que el área correspondiente a la celeste. Y de nuevo la pregunta, ¿por qué mayor o igual? ¿En qué caso podrían ser iguales? Porque ahí creo que la gráfica es bastante obvia de que si se mantiene una función encima de la otra, no hay duda de que las áreas van a ser mayor la de f que la de g. Ahora, ¿en qué caso pueden ser iguales? Bien, Ezequiel, cuando f de x es igual a g de x, exactamente. Si las dos gráficas coinciden, si las dos funciones coinciden, obviamente que acá vamos a tener un signo igual y entonces las áreas van a ser iguales. Muy bien. Esta propiedad yo creo que es mucho más sencilla de entender que la anterior. No sé si hay alguna aclaración que quieran hacer ustedes, si no pasamos a lo siguiente. ¿Pasamos? Bien. Me olvidaba un caso especial importante, que es que si solamente tenemos una función, solo una función que sea mayor o igual que 0, como por ejemplo la función azul, que en el intervalo AB es siempre positiva, la imagen en AB es siempre positiva, entonces el resultado de esta integral va a ser mayor o igual que 0. Porque nos va a estar diciendo que tenemos un área completa por encima del eje de las X. Si la función, esta que nosotros tenemos en azul, en vez de ser de esa manera, hubiese sido, por ejemplo, así, en donde yo tengo una parte que está por debajo del eje X, esta condición ya no se cumpliría, de que el área, o de que la integral, mejor dicho, fuera mayor o igual que 0. Solamente podemos afirmarlo si toda nuestra función es positiva en el intervalo AB. Esa propiedad también seguramente la vamos a aplicar en el cálculo de integrales definidas. Como le decía Karina, todo esto va al apunte porque vamos a trabajar y mucho sobre todas estas propiedades en los cálculos de integral. Y ahora viene algo que también es importante, que tiene aplicación, que tiene una aplicación importante en física, no en física 1 también, pero más que nada en física 2, cuando ustedes vayan a hablar de corriente eléctrica, en el año que viene, en el primer semestre. Se aplica mucho en lo que tiene que ver con la corriente alterna, que es la corriente eléctrica que nosotros tenemos en nuestros domicilios, y se calcula lo que se llaman valores medios y valores eficaces de las corrientes. Entonces, se apoya mucho en este teorema que
Parece complejo, pero también a través de la aplicación gráfica nosotros, o de la mirada de una gráfica, nosotros lo podemos entender. Nuevamente vamos a tener una función f continua e integrable en el intervalo AB. Y vamos a tener también un cierto punto interior al intervalo AB, en el cual se va a cumplir esto que estamos escribiendo acá. Ahora, analicemos qué es lo que está sucediendo, lo que estamos diciendo. Nuestra función, nuevamente la misma igual f de x, pobre que la hemos usado en todas las propiedades. Nuestro intervalo de integración desde A hasta B. Sabemos que si calculamos la integral definida entre A y B de f de x diferencial x, obtenemos el área que está sombreada de color rosado bajo la curva dibujada en azul. Eso lo venimos manejando hace rato. ¿Qué es lo que le incorporamos ahora? Que si esa función es continua e integrable en todo el intervalo, va a existir algún punto interior de AB para el cual vamos a poder encontrar un valor de la función tal que ese valor de la función va a ser igual a 1 sobre b menos a por la integral definida. Yo lo voy a explicar de otra manera ahora esto para poder entenderlo. Supongamos que aquí encontramos el valor de la función. Supongamos que nuestro punto interior en el intervalo es este que yo voy a dibujar ahora aquí. Este que yo le voy a hacer corresponder el valor C. Y esta altura que estamos obteniendo acá de la función es f de C. Nuevamente, si f de C es la imagen de este punto, sería la altura del rectángulo de color verde, cuya área nosotros la podemos calcular haciendo el valor f de C por b menos a. Fíjense que si yo varío ese punto, si yo lo corro al punto C, por ejemplo, a esta posición, varía la altura del punto y estaría calculando un rectángulo, que lo voy a dibujar transitoriamente, después lo voy a borrar, estaría calculando un rectángulo que tiene más o menos esta altura, y por lo tanto va a tener esa área, menor que la del rectángulo verde. Pero también podría ser que yo dijera, no, la verdad que mi punto C lo puedo considerar como que es este que está acá, más a la izquierda. Entonces llego a esta imagen de la función. Y por esa imagen de la función, yo podría trazar un nuevo rectángulo, que este lo voy a hacer simplemente con el borde, sin sombrear adentro, que voy a ver que es mayor que el rectángulo verde. Es decir que, depende qué posición esté ocupando el punto C en el intervalo, voy a tener una imagen diferente y por lo tanto voy a poder armar un rectángulo diferente que va a tener áreas distintas. De todos esos rectángulos, de todos los rectángulos que yo puedo formar, va a haber uno en particular cuya área va a ser exactamente igual al área bajo la curva, a la que tiene esta forma, al área de esta figura plana. Ese es el punto que nosotros llamamos punto C y que nos da el valor medio de la función. Porque si nosotros podemos obtener ese valor de C, estaremos hablando de una función lineal tal que el área bajo la curva entre A y B sea exactamente igual al área bajo la curva de la función original f de x. Es decir, esta área que tiene una forma tan rara va a ser exactamente igual al área de este rectángulo si nosotros somos capaces de encontrar el valor del punto C. Entonces, ¿de dónde sale esa expresión que parece tan rara ahí enunciada de esa manera? Es una cosa muy sencilla, simplemente de igualar las áreas. El área bajo la curva, integral entre A y B de f de x diferencial x, va a ser igual en algún punto interior al área del rectángulo verde. En algún punto estas áreas van a ser iguales, si conseguimos justo el punto necesario. Si estas dos áreas son iguales, simplemente despejando de esta expresión el valor f de c, despejándolo, pasamos a lo que se llama teorema del valor medio.
Porque, ¿qué es lo que ocurre? B menos A, que está multiplicando a f de c, pasa dividiendo al otro miembro. Y entonces nosotros, conociendo la función, conociendo los extremos de integración, podemos encontrar cuál es el valor de f de c. Porque vamos a saber calcular una integral definida y obviamente vamos a poder dividirla por la amplitud del intervalo. ¿Se comprende esto? Sobre todo de dónde sale, ¿no? Porque de dónde sale es bastante sencillo. Lo más complejo de entender por ahí es que va a existir algún punto interior a AB en el cual nosotros vamos a poder formar un rectángulo que tiene exactamente la misma área que se formó bajo la curva.